Vamos. Soy Alex Herrero, soy formador en el Centro para Profesionales de la Lengua Academy CRAN. Soy editor, soy corrector y bueno, durante 10 años he tenido el placer de dirigir una editorial y en este road trip que hemos montado por el mundo del libro, pues estamos haciendo una serie de paradas que, bueno, algunos ya conocéis, que sois habituales y otros para quienes os incorporéis ahora, que nos damos la bienvenida también desde casa, pues estamos intentando acercar un poquito al público general la cadena del libro, ¿no? Qué es lo que hacemos cada uno y cómo el libro sale desde la mente del autor hasta llegar a las manos de los lectores. Contamos en las ediciones anteriores con Ando López para poder hablar del trabajo del autor. Hablamos también con el trabajo de los agentes y las agentes literarias, que tuvimos a las compañeras de la agencia literaria La Caprichosa, y hoy estoy muy bien rodeado de editores en esta tercera parada que hacemos hoy en este road trip, ¿no? En este caso, el confío en ti, en este caso el papel del editor, y estoy acompañado, como bien os comentaba, de 3 editores. Dos pertenecen a un grupo editorial, a uno de los 3 principales, y en otro caso tenemos también a una editora independiente. Entonces voy a presentarlos. Si me equivoco, me corregís, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Adelante. Pasad, sin problema. Hola, ¿qué tal? Por un lado, contamos con la presencia de Ana Sánchez, que bueno, ya ha trabajado como editora, en este caso en prácticas editoriales independientes y pequeñas, y a día de hoy es editora y responsable de sellos del grupo Anaya, como en este caso Faeris, dedicado a la publicación de textos fantásticos, también de Contraluz y también la parte de ADN de novelas del grupo, todos estos sellos Anaya. Luego también contamos con Raquel, en este caso Rodríguez. Ella es editora, correctora y dirige un sello editorial que fundó en Madrid en el año 2021 que se llama Villa de Indianos, que el nombre lo toma, si no recuerdo mal, por un texto de Machado, ¿no? Esas villas que se construían en América, donde se publican, en este caso, pues textos ensayísticos, también narrativos, y se adentra, por supuesto, en el ámbito del teatro, ¿no? Como tenemos por ahí. Ahora conoceremos un poquito más a fondo esta labor. Y me acompaña también David Andrés, en este caso fue editor técnico de sellos del grupo Penguin Random House, en este caso de Plaza de Janés y de Aguilar, si no recuerdo mal. Luego también ha sido editor de la editorial Siglo XXI Editores y actualmente ha vuelto al grupo de Penguin Random House, en este caso como editor de los sellos, en este caso Taurus y Aguilar y Debate, efectivamente, que Miguel Aguilar. Así que, bueno, con lo cual, muchísimas gracias de verdad a los 3 por hacer un huequito en vuestras apretadas agendas. Y bueno, uno de los eslabones quizá más conocidos y a la par desconocidos del mundo del libro es la figura del editor, ¿no? ¿Qué narices hace un editor? Entonces, bueno, vamos a intentar que os conozcan un poquito más y al final de la sesión, pues también podéis compartir, tanto desde casa a través del cajón de las preguntas, como aquí en clase, pues levantando las manos, ¿de acuerdo? Las dudas que no hayamos resuelto. Así que, una pregunta, David, tú eres el editor más joven, si no me equivoco, que está en esta mesa y me molesta profundamente es que decirlo, pero ¿qué hace un editor como tú en un grupo tan grande? Buena pregunta. No lo sé. No, bueno, primero muchas gracias por invitarme aquí a Karen. Me hace mucha ilusión estar aquí. ¿Y qué hago yo en un grupo tan grande? Bueno, es que hay una cosa muy importante y claro, en cualquier profesión, en cualquier arte, tiene que haber generaciones también. Y no solo en la parte independiente, sino que un gran grupo que tiene esta ambición de cada vez llegar a más gente, también tiene que llegar a nuevos lectores y tiene que llegar a gente de una generación más joven. Como has dicho, yo he pasado por la edición independiente, he estado en los grandes grupos y yo creo que lo más importante a veces es, bueno, en una estructura, en un grupo, todo es bastante vertical. La capacidad de acción que tiene un editor muchas veces está medida por lo que decide también el comité que conforma, por lo que decide la estructura. Luego podemos hablar un poco más de esto, pero también de repente la decisión de tener un equipo de marketing, un equipo de comunicación. Entonces yo creo que lo que es importante de un editor joven en un gran grupo es que haga valer
los perfiles de gente que hace cosas nuevas, de gente más joven, de gente que hace algo por primera vez delante de aquellas personas que toman las decisiones, ¿no? Y de esta manera asegurarse que haya siempre un relevo generacional que me parece fundamental, porque si no nos quedamos sin cosas para leer. Efectivamente. Claro, hablando de cosas para leer, en España, ya lo hemos comentado en otras paradas de este road trip, publicamos en torno a 100.000 novedades al año, que se suman a las 100.000 novedades anteriores, etcétera, ¿no? Discurso que siempre comento. La cuestión es que tenemos un montón de géneros, ¿no? Y quizás siempre pensamos en el editor de narrativa como narrativa contemporánea, ¿no? Como el editor principal. Ahora bien, tenemos un montón de géneros y subgéneros, y para esto yo creo que, Ana, bienvenida, tienes mucho que contarnos. Sí, muchas gracias por invitarme y totalmente porque además precisamente sellos como Faeris han surgido de esa necesidad, ¿no? De, bueno, pues a la gente le interesa leer, en este caso fantasía comercial, de una manera en la que el mercado no está dando respuestas. Entonces, pues van surgiendo, y Faeris no ha sido el único sello que ha surgido en distintos grupos, incluso también independientes. Entonces, es una cosa que, pues como bien dice David, tienes que ir adaptándote al mercado. Ana ya también lo ha hecho con Faeris y es una cosa que yo tampoco me veía venir. O sea, yo de más joven pues también leía fantasía, pero jamás me hubiese imaginado estar editándola o fijando libros de fantasía, porque en mi mente creo que todos tenemos esta imagen del editor en su despacho leyendo así libros muy serios, muy importantes y diciendo, bueno, voy a cambiar esto, le voy a proponer al autor cambiar esto en la página 34 y ya está. Y este es mi trabajo por hoy, ¿no? Y luego pues las cosas son muy distintas y sobre todo eso, ser editor también tienes que tener el ojo de lo que se lleva, pero lo que se va a llevar dentro de X años, porque yo ya estoy pensando en el plan del 2026, entonces tienes que intentar, pues eso, estar muy atento a las tendencias, a lo que pide la gente o a lo que crees que va a pedir para adaptarte, ya sea en fantasía, en romance o en no ficción, en todo evolucionamos. Muy bien, luego hablaremos de cuáles son los criterios de los editores y todas estas cosas que a muchas personas, tanto de las que estáis en nuestra sede como de las que estáis en casa, os interesan. Pero claro, no todo se reduce a los grandes grupos editoriales, sino también a la edición independiente, un motor muy importante dentro del sector editorial. Así que, Raquel, llega el año 2021 y dices, después de tantos años corrigiendo, trabajando con otros editores, dices, ahora me toca a mí. Bueno, gracias por invitarme, Alex. Y sí, bueno, la verdad es que llevaba mucho tiempo corrigiendo. Yo hice la carrera editorial hace muchísimos años y se me ocurrió que a mí me apetecía mucho juntar una editorial y publicar libros de historia, que es lo que a mí me gusta muchísimo leer. Aunque todavía no he publicado solo uno, pero bueno, el caso es que en ese momento sí que me planteé así. Y entonces día en día me nace un poco pues por mi pasión por Machado y por intentar jugar también el ensayo pues histórico, ¿no? Básicamente, aunque luego se han sumado, como digo, el filosófico, el literario, pero en principio nació así. Claro, la verdad es que yo siempre digo que lo loable de una editorial no es montarla, sino que no se te muera en tus manos, ¿no? Entonces, en este caso, si hay alguien pensando hacerse editor, bueno, pues es muy interesante contemplar la viabilidad del proyecto y que, por supuesto, tenga una salida. Claro, cuando hablamos de los editores, quizá muchos de los que se plantean esta profesión, que es de las más bonitas del mundo, pues consideran que solo van a publicar aquello que les gustaría leer. ¿Acierto o error? Venga. Error tremendo. Pero a ver, hay que pensar una cosa que tiene que ver con lo que comentabas antes de los géneros. El mercado editorial tiene una virtud y un quebradero de cabeza a nivel empresarial también, que es que está muy, muy, muy atomizado. Es decir, se cubren lectores que quieren cosas muy concretas. Y ha habido una evolución en los últimos años del mercado y cada vez se publican más títulos con tiradas más cortas. Es decir, cada vez se apunta más a nichos muy, muy concretos. Esto hace que vamos a acabar editando libros que no nos esperamos. Y no me parece un error pensar que dedicándote a esto solo vas a hacer los libros que te gustan, porque yo creo que hay un error muy grande en este pensamiento, y es pensar que no te va a gustar editar libros que a ti no te gustan. Y esto es una cosa importantísima. Yo, por ejemplo, vengo de formación, yo estudio filosofía, y la primera editorial en la que trabajé era literaria, era de literatura italiana, independiente, y cuando de repente
repente entré a Penguin, a un gran grupo, a 2 sellos grandes comerciales como son Plaza Janés y Aguilar, de repente descubrí una forma de editar que me gustaba hasta más. Porque creo que lo más importante del proceso de editar no es que es un libro que si tú te hubieses encontrado en otras circunstancias te lo hubieras leído, sino es lo que tematiza esta charla, o sea, es el vínculo que haces con el autor. Y creo que esa importancia, esa especie de cosa extraña entre la amistad y el compañerismo que se crea en todos los lugares. Y a veces el proceso de edición hay que vaciarlo de contenido. Y no pensar tanto en lo que hay dentro de las páginas del libro que estamos editando, sino todo lo bonito que se genera a su alrededor. Sí, totalmente de acuerdo y también creo que tienes que de alguna manera hacer que te guste, aunque a lo mejor no sea un libro que tú te comprarías, tienes que conseguir entrar en la mente del lector al que le va a gustar y de alguna manera conseguir tú entender por qué lo disfruta, por qué, por qué le va a gustar, para así entender tú también a la hora tanto de fichar ese libro como para luego pensar en la promoción y trabajar con marketing, comunicación. Entonces, es muy difícil trabajar editando libros que no te gustan en absoluto, pero creo que de alguna manera acabas disfrutando, a no ser que te parezcan tremendamente horrorosos, pero creo que precisamente porque el proceso es bonito y porque te implicas tanto personalmente y te vuelcas tanto, que lo acabas disfrutando, aunque de inicio no sea lo primero que cogerías al entrar en una librería. Además, en una editorial pequeña hay que medir muy bien los títulos que uno escoge, porque los números suelen ir bastante más ajustados en comparación con los grandes grupos. Cuéntanos, Raquel. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo la verdad estoy coincido con ellos y además que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo que vengo del sector de la corrección y también que ayudaba a muchísimos autores a publicar por su cuenta en Amazon y en otras plataformas similares, digamos que sí que estaba acostumbrado a leer libros que realmente y a corregir libros bueno, que no son géneros que a lo mejor a mí preferentemente pues no son los primeros que yo vaya a comprar, ¿no? Pero sí que me ha servido para discernir lo que me gusta a mí como lectora y lo que puede tener salida, ¿no? Y hay veces que te has encontrado con cosas bueno, que realmente sabes bueno, que puede funcionar, aunque todo eso es muy relativo porque tú puedes tener una idea de lo que puede funcionar y luego el mercado es muy subjetivo, ¿no? Sí. Pero puedes tener pues eso, una idea y dices, pues esto sí, aunque a mí no me guste, puede funcionar y es verdad que hay veces que para que cuadren los números pues tienes que hacer un poquito de tripas corazón y publicar algo que a lo mejor a ti a priori pues no te termina de gustar, ¿no? Pero eso pasa en todos los sellos, también en los pequeños, claro. Claro, una de las grandes preguntas es, ¿publicaríais a Belén Esteban? Yo como editor no os voy a mojar, si no queréis, por supuesto, porque en mi caso podría darme como editor independiente una serie de recursos económicos que me permitirían sacar otras cosas. Pero claro, pensemos también en otra cuestión relacionada, ¿no? Con el catálogo. Los editores generalmente siempre veis con un año de adelanto en las publicaciones, ¿no? ¿En vuestro caso se cumple o siempre lleváis año y pico o algo menos? ¿O hay hueco para algo que tenga que entrar a última hora? Hay una cosa muy interesante en cómo se plantea eso y es que, pese a que todos somos editores, hay dos formas muy distintas de editar. Cuando editas libros en español y cuando editas traducciones. Porque cuando un libro es nacional, está en español, escrito por un autor español, puede ser que tú hagas el encargo o puede ser que te mande el manuscrito cerrado. Te manda el manuscrito cerrado, bueno, es un proceso similar al de una traducción que te llega. Pero si es un encargo y tienes que construirlo, ya no es que estés un año pensando en cuándo se va a publicar, es que estás pensando en un año que es el año en que se va a escribir. Y en ese año, cuando se escriba, pues súmale otro medio año, nunca se entrega la cosa a tiempo, va a ser va a ser 9 meses, entonces sí que con muchísima antelación. Entonces, eso es un problema también, porque hay sellos que se desesperan porque no tienen libros para publicar, porque encargan títulos, ¿no? Entonces necesitas algo a medida y no llegas, y ahí se reduce mucho también el margen que tienes. Yo estaba en equipos en los que era muy importante decir, estamos en enero, nos faltan títulos en noviembre, vamos a inventarnos algo, tenemos que hacer. Y luego hay otros editoriales que se ahogan entre las cosas que tienen pendientes por publicar, que tienen de repente carteras de más de 50 contrataciones que no pueden colocar, que caduca el contrato, que se enfada la gente. Entonces yo creo que hay que buscar el equilibrio dependiendo del tipo de libro que plantees la programación. Sí, totalmente. Depende muchísimo del género, porque ahora hablo desde la experiencia de la fantasía, que ahora se mueve muchísimo en redes sociales,
se mueve mucho por moda, mucho autopublicado en inglés, que de repente triunfa autopublicado en Amazon en inglés, lo compra una editorial estadounidense, lo publica de forma tradicional y entonces ya es el super boom. Y entonces es un poco a la inversa. Como empresa tienes que tener, o sea, como parte de una empresa, sobre todo, pues cuanto más grande, más cuentas hay que hacer y más cuentas tienes que rendir a los de arriba, entonces tienes que tener una planificación pues, a más de un año vista, pero a la vez tienes que estar súper pendiente de las tendencias, que pasado mañana va a salir un libro nuevo que a lo mejor va a ser la bomba y tienes que convencer a todo el mundo de que no, es que hay que hacer este hueco porque es muy importante, porque si no lo publicamos ahora se va a pasar el fenómeno. O también nos pasa que vivimos mucho de trilogías y de sagas, entonces eso también te determina mucho el catálogo, o de salir muy pegados a Estados Unidos porque la gente lo quiere ya, porque por lo menos los libros que publicamos nosotros son inmediatos. Si no me lo leo ya, no me vale. Necesito leerlo a la vez que todo el mundo el primer día. Entonces es otra forma muy distinta de organizarnos que también nos tiene muy ahogados porque al final tienes que meter todas las sagas, pero también quieres autores nuevos, pero luego tienes que dejar un hueco por si viene un boom, pero tener un plan B por si no viene el boom. Entonces es una manera un poco frenética de organizarse. Bueno, en mi caso, como es una microeditorial, yo sí que lo tengo todo muy planificado el 2025 y 2026 y en principio se podían mover cosas, ¿no? Pero Bueno, incluso te ha pasado que has tenido que mover alguna sí, cosa. tienes cosas ahí pendientes, planes B y C y todo, pero sí que es cierto que al final tienes un presupuesto muy limitado, además es una microeditorial, la editora hace millones de cosas, por lo cual también es cierto que no se puede dedicar solamente, y no puede publicar a lo mejor todo el volumen de novelas que publica una editorial pues mucho más grande, ¿no? Entonces sí que es cierto bueno, que tiene que reducir muchísimo más el catálogo anual y eso hace que al final pues te ciñas a una selección y por supuesto pues lo tengas todo muy planificado, sepas que este año tienes que publicar esto y ya sepas que el año que viene tienes que publicar eso porque a lo mejor también manuscritos te gustan y no los puedes meter este año porque no tienes tiempo, tampoco dispones a lo mejor de los medios porque, insisto, es que no dejas de ser una microeditorial, entonces al final los recursos son muy diferentes. Claro, y ahora para conocer un poco más en qué consiste la figura del editor, claro, hay que entender qué es lo que hace realmente un editor, ¿no? En el caso de las editoriales pequeñas y bueno, también que los editores que pertenecéis a los grandes, podemos decir, yo siempre me gusta definiros como hombres y mujeres orquesta, directores de orquesta, ¿no? Porque no tenéis por qué saber tocar todos los instrumentos, pero sí cómo deben sonar esos instrumentos, ¿no? Y además, tener gafas. Y, bueno, sí, lo único que iba a lentillas, ¿no? ¿Por qué las gafas? Claro, porque hay que evitar una serie de miopías, ¿no? En este caso que puedan ser cortoplacistas o excesivamente largoplacistas, y porque con un ojo tenéis que mantener una vía cultural, como es la que en nuestro trabajo, ¿no? Pero por otro lado también tiene que haber un rendimiento económico. Entonces, en el caso de la figura del editor, ¿cuál es vuestro día a día? Una cosa que quiero que sea titular de lo que voy a decir ahora, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, es que es muy importante que un editor no es un apóstol. ¿Qué quiere decir con esto? Un editor tiene sus gustos y publica aquello en lo que cree, pero no tiene que obligar a la gente a leerlo. O sea, un editor eh, publica para que la gente lea sus libros, no publica los libros para darse la satisfacción de que no es su historia favorita y ya está, y me voy. Entonces, esto es importante hablando antes de lo de Belén Esteban, ¿no? Es como, sí, es que creo que hay más gente queriendo leer el libro de Belén Esteban que este maravilloso memoir sobre la ocupación turca de no sé dónde, que no se lo quiere leer nadie, pero a mí me encanta. Entonces, esto es importante. Y el día a día, creo que no sé cuándo empieza el día de un editor, porque realmente no acaba nunca, porque ser editor creo que es una forma también de cómo miramos el mundo y cómo consumimos la cultura que tenemos alrededor. Es tener constantemente unas antenas puestas cuando leemos lo que nos apetece, cuando leemos las noticias, cuando charlamos con un amigo, cuando vamos a una presentación. Es pensar siempre de qué manera una idea se puede convertir en algo físico, en un libro, y si somos muy optimistas, en un fenómeno también. Saber cuál es el equilibrio entre aquello que nace genuinamente y lo que podemos llegar a construir dentro del mercado. Y de forma más realista, pues se mandan muchos mails. Es esto, es coordinar. Tú eres la persona que ha visto la idea en primer lugar o que ha visto el potencial de un texto. Entonces te imaginas un tipo de comunicación, te imaginas un tipo de campaña de marketing,
imaginas a qué tipo de lector podemos ir, a qué otros libros se parecen, el tipo de cubierta que se podría diseñar, en qué librerías va a funcionar mejor, dónde se podría presentar el libro. Es dar coherencia a todo lo que viste en esa primera idea que te escribí. Eso es lo más importante. Al final es un trabajo muy técnico, al menos en mi caso, un trabajo de coordinación, de informar, de crear. Eso es alucinante. Pero tú ves un libro, y esto os pasará a todas, que lo ves clarísimo, pero tú de repente se lo tienes que explicar a otras 50 personas. O sea, y les tienes que convencer. No existe un texto que resuma ese libro. A veces ni siquiera termina de existir el texto que lo compone, ¿no? Y esto es alucinante. Es darle realidad, realizar un libro, ¿no? Darle la realidad. Entonces, bueno, es eso. Es estar en muchas cosas a la vez, intentar que no se desvirtúe el proyecto original y yo creo, bueno, hacerte amigo del autor. Puedes irte luego a tomar una cerveza. Para mí es lo más importante. Ana, ¿cuántos teléfonos tienes? Tengo dos, pero porque si no mi idea de editora no acabaría nunca. Y intento de vez en cuando apagar uno de ellos para tener vida, pero luego es verdad que cualquier cosa que, pues eso, los míos que son más comerciales, mis libros, cada vez que entro en redes sociales veo libros y estoy pensando en libros y veo reseñas y lo de al lado. Entonces, el día no acaba. Pero luego también lo de los emails para mí es como la hidra. Yo respondo un email y ya tengo 5 nuevos. Entonces es una cosa terrible eso, porque al final la palabra coordinador es buenísima porque sí que estás un poco en todos lados y un día normal mío puedo tener una reunión de prensa pues para hablar con el equipo. Obviamente, al final muchas veces eres el que menos sabe de lo que va de la reunión, excepto del libro. Entonces tú estás con expertos en marketing y en prensa, tienes la reunión, tú les cuentas tu visión del libro, pero ellos son los profesionales en su ámbito. Luego, un rato después, voy a tener una reunión con producción para ver qué materiales vamos a usar para esta cubierta, si merece la pena este formato, con solapa, sin solapa, tapa dura, rústica. Yo qué sé, luego un rato más tarde tienes con el diseñador y con el autor para entre los dos decidir por dónde va a ir la cubierta. Entonces, al final estás como en todos los fregados en el sistema del libro y pues eso, intentas que salga lo mejor posible y eres un poco la figura central que también sirve pues para unir todos los distintos puntos que acaban pues eso confluyendo en el libro que salga lo mejor posible. Y además, en el caso de las editoriales independientes, la tarea del editor, en este caso de la editora, va parejo a su trabajo. Es decir, donde unos intentan buscar el tiempo libre, otros pues toca ocuparlos con labores editoriales. Sí. ¿No? Y además, yo quería apuntar además bueno, que en el caso de las microeditoriales o de las pequeñas editoriales independientes, lo de la coordinación pues depende mucho de los proyectos, ¿no? Cuando tienes un proyecto de traducción, a lo mejor que participan más personas o incluso que has hecho un encargo, pues sí que actúas como coordinadora, pero cuando tienes un proyecto en el que tú pues ya tienes el texto, lo vas a pulir, lo vas a, al final, haces un poco de todo, ¿no? Entonces, al final, la inversión con ese libro para que llegue a buen puerto pues es muchísimo más importante y por supuesto también hacemos todas las labores que hacemos los departamentos de grandes sellos, la gestión económica también recae en los pequeños editores, la parte legal, pelearse con las agencias por derechos, sobre traducciones, buscar nuevos autores para los catálogos también. Pues no sé, contestar muchísimos correos y que sí que se multiplican luego las respuestas y por supuesto una de las partes que a mí me gustan más es el trato con los autores, ¿no? Poder tomarte con el café, llamarles por teléfono, comer o simplemente hablar de literatura, de libros, de lo que sea, es la parte más humana porque al final los editores con los autores tenemos que tener una buena relación, una relación cercana, ¿no? Y ahí quizás todas las críticas o muchas críticas de las que hay o que se ven en redes sociales con algunos editores o con sellos es que precisamente creo que no ha funcionado esa relación. Es una de las cosas más importantes que tenemos que incluir porque cuando la relación con el autor es buena, es cercana. Yo creo que el libro ya, pues si es un buen libro, va bastante bien, va solo, ¿no? Al final todo eso va saliendo rodando y funciona. Bueno, ya estamos metiendo un perfil que es, claro, no hay editor si no hay autor, ¿no? Con lo cual, vamos a hablar, si os parece, primero de la relación que hay entre el original, un texto, y los autores, porque claro, los editores valoráis no solo el texto, sino también quién ha escrito y quién va a defender este texto.
Entonces, una de las grandes tensiones, ¿no? que a veces existe cuando valoras un proyecto, y es que hay veces que piensas, "Uf, muy bien, pero si esto lo hubiese escrito una persona que tal, o si esto lo hubiese escrito, ¿no? Esto es una lástima. Es importante, hay un equilibrio. Es lo que se suele decir de aquí tenemos perfil, o sea, aquí hay autor, ¿no? Hay textos que te imaginas al autor defendiéndolo en medios, que te imaginas cómo lo van a invitar a la plaza, cómo el discurso que tiene. Pensemos también que hay autores que escriben, a veces son los primeros libros de algo que para ellos es inmediato, que está, lo tienen en la piel, entonces siempre van a hablar de ellos, siempre lo defienden. Eso también es un peligro, porque puede ser que juegan matemáticos, ¿no? Puede ser que escriban el mismo libro 4 veces, que esto, bueno, a veces funciona. Tampoco me voy a quejar, pero es muy importante, sí, y sobre todo porque cuando tú valoras, y eres un editor. A mí me encanta una cosa, a mí me encanta la historia editorial. Me encanta como el gran debate histórico que había entre Jorge Arralde, de Anagrama, y Constantino Bertolo, que era editor de debates históricos, de Penguin. Entre lo que era un editor a sueldo y lo que era un editor propietario de su editorial. Entonces se estiraban, no se escribían artículos, echaban que si eres un mercenario, que si tú vives la vida, no te importa lo que pasa con tus libros y demás. Entonces, cuando eres un editor a sueldo, cuando eres un editor mercenario, tienes que adecuar muchísimo el material que tienes delante de ti a lo que pretende el sello para el que trabajas que sea. Nunca vas a desvirtuar, ¿no? Porque hay sellos en los que, bueno, esto no es un secreto, sellos en los que un libro encaja mejor que otro y a veces ves autores que no te encajan. Ahí está esta división que no sé yo si está muy bien definida de los sellos comerciales y los sellos literarios, ¿no? Entonces, como a veces hay cosas que no viajan bien. Entonces, creo que lo más importante es saber lo que le estás pidiendo al autor, saber si le estás forzando, pretendes ver algo que no es, esto es un error, no hay que hacerlo. El editor no tiene que ser coautor del libro, nunca. Me parece que es una cosa tremenda. Y no puedes exigir cosas que el autor no tiene en su cabeza previamente para cumplir. Y una cosa súper importante, que esto animo a todos, cuando estéis en esa relación, ¿no? De autor y editor, os toque de un lado de la balanza o de otro, súper importante la gestión de la expectativa. Esto es importantísimo. Creo que es el trabajo de psicólogo es la pata más... Junto con los peluqueros, todos los editores, yo creo, la parte Es psicológica. importantísimo, porque nadie sabe si el libro va a funcionar. Yo te puedo entusiasmar, le puedo ver potencial, porque alguien se gaste 20 euros en un libro, no sé, es un gesto sacar la billetera y ponerla encima de la mesa. Pero es muy importante siempre hacer entender al autor que no es que tú tienes la llave de su éxito y no se la estás dando, no estás apostando por él. Pero vos os adentráis en un camino con muchas dudas, incertidumbre, y todo el mundo lo hace lo mejor que puede. Pero creo que lo más importante en esa relación es que desde el minuto uno ambos tengan las mismas dudas y las mismas certezas. El editor no esconda a nadie que sea una cosa horizontal. Pero cuando lleguen las cosas buenas, se celebrarán. Cuando lleguen las cosas malas, pues bueno, podría pasar, lo sabría, pero que haya sido una gestión de las cosas. Sí, es. Ah, bueno. O sea, No, pues se puede ir sí, no, apuntando, es además, libre. me parece muy interesante eso que acabas de apuntar, David, porque además yo cuando siempre, por ejemplo, doy con un manuscrito y hablo con el autor y le propongo por publicarlo, siempre aviso de lo que tú comentas, ¿no? Somos un sello muy pequeño, no nos conocen ni Dios, entonces al final intentamos dar la brasa todo lo que podemos, pero bueno, llegamos a donde llegamos. No sé por qué hay libros que aparecen a lo mejor más prensa o tienen más tirón y otros no. Al final haces el mismo trabajo y quizás me pongo muchas veces muy pesimista, pero lo que tengo que dejar claro es que es eso, que al final el material es bueno, pero que luego el mercado editorial y los lectores, pues como tú bien dices, tienen libertad para elegir qué quiere leer y hay veces que tú no puedes hacer más para intentar llegar a más público. Aunque tengas la mejor distribuidora del mundo, aunque hagas el equipo de difusión más importante, hay veces que, pues, que no llegas y no llegas, y eso pasa también, y no pasa nada, y hay que aprender, porque al final el escritor también tiene que aprender a afrontar esos momentos, ¿no? Y eso es muy importante, que no es solo el llegar a triunfar y vivir el cuento, sino que también hay baches y hay veces que, bueno, pues escribes tu libro y no funciona, o te cuesta que funcione y llega el tercero y el cuarto y es cuando das con el libro, y eso tienes que también que tenerlo claro el editor siempre, el editor y el lector y el autor. Para mí también es como súper importante la relación de confianza que tiene que haber. El autor tiene que elegir un editor que le dé confianza. Si te pedimos de alguna manera que, oye, este texto se puede mejorar en esta manera, no sé qué, tienes que confiar que lo hacen por tu bien, pero nosotros como editores no debemos abusar de esa confianza
para desvirtuar la obra o porque entonces no contrato ese libro si voy a cambiarlo totalmente. Y entonces igual el autor tiene que confiar en que nosotros como editorial vamos a hacer todo lo posible para que el libro triunfe y si no lo estamos consiguiendo no es por falta de esfuerzo, pero de nuevo, nosotros debemos ser realistas con él en todo momento, con ella y esforzarnos al máximo. Entonces, simplemente, sobre todo creo que es súper importante establecer esa relación cuando eliges una editorial y cuando eliges un autor, el que haya buen feeling, que parece una tontería, pero al final un poco personal sí que tiene que ser, porque sin esa relación de confianza enseguida vienen los baches, las dudas, las quejas y al final vas a trabajar una cosa que sí que es muy personal, que es el libro. Luego acaba siendo un producto, pero el libro es muy personal y entonces las bases tienen que ser de confianza. Bueno, recordamos a la gente, sobre todo que nos ve desde casa, que puede ir planteando las dudas en el cajón de preguntas, que luego iremos salpicando con las que tengamos aquí presencialmente. Pero llega el momento, creo, de hablar de los originales pendientes de leer. Bien, se ha anunciado un estudio, ¿no?, de cómo en España aumenta el número de lectores, más del 60% de la población, especialmente aquella comprendida entre los 19 y los 24, pues se posiciona a la cabeza como lectores habituales. Esto es una cosa fantástica, ¿no?, que yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos y además que tengamos mucho trabajo los editores por muchísimos años porque se consumen. Aún así, también lanzo el mensaje a los lectores de que tienen que comprar libros por encima de sus capacidades lectoras. Siempre, siempre. Ya se irá leyendo, pero lo importante es que se compren. Bueno, la cuestión es que muchas veces una de las quejas generalizadas por parte de los autores, ¿no?, sobre todo los autores noveles, aquellos que empiezan, es que esto va muy lento, que yo ya he mandado mi propuesta y esto no se lee. Claro, la cuestión es que cuando es un libro por encargo, pues vamos por otra vía, ya tenemos abierta la puerta y nos encargamos de entregar el texto, pero cuando la recepción de manuscritos está abierta, claro, ¿cuántos podéis recibir a lo largo de un día, una semana, un mes o algún dato que, bueno, grosso modo? Agencia. Contando agencias, claro está. Bueno, claro, dependería un poco del sello. Por ejemplo, en caso ahora, sobre todo internacionales de agencias, porque Cabus y Debate son dos sellos que tienen mucha producción. Contándolo por Esto, vamos, yo me acuerdo cuando estaba en pie de página, era muy pequeña, una media llega a sacar un agosto de 7 al día. 7 al día, una editorial muy pequeña. Depende también del periodo, porque hay ferias de venta de derechos en Londres, que es dentro de poco, Bolonia, que es más infantil y juvenil, es en marzo, a finales de marzo, principios de abril, Frankfurt, que es la más importante, es en octubre, y en esa época recibes catálogos enteros. O sea, normalmente todas las agencias tienen sus catálogos, pero para ferias se reservan pues lo mejor de lo mejor. Entonces tú recibes no siempre los manuscritos enteros, pero sí que propuestas de páginas y páginas de muchísimas agencias. A eso le sumas los espontáneos, de que, por ejemplo, nosotros no tenemos un periodo de recepción de manuscritos, sino que bueno, pues tenemos un correo genérico en el que nos van mandando. Luego el de, no, pues el amigo de no sé quién, que te lo paso, que te lo voy leyendo. O sea, son más de 10 al día y realmente, como vienen por varias vías, tú también pues tienes que ver, bueno, este viene por agencia, este viene de recomendación de no sé quién, esto es espontáneo pero tiene buena pinta, por redes sociales, o sea, es una masa importante. En Villa de Indianos hay una media, creo recordar la web, de alrededor de unos 6 meses. Sí, pero no lo cumplimos. No, porque no damos abasto, es imposible y además que bueno, que leo yo y otra persona y bueno, nosotros mucho más cosas, por tanto hay semanas que lees varios manuscritos y otras semanas que no te da tiempo a valorar ninguno y tienes y el buzón se va llenando y vas guardando en una carpeta dentro del ordenador y se va llenando otra vez, entonces al final pues bueno, sí que tengo 6 meses, pero yo siempre aviso cuando bueno, que siempre contesto, pero que tengan paciencia, porque bueno, al final es que somos personas y no tenemos lectores que solo se dediquen a leer, sino que hacen otras cosas. Bueno, aprovechando que estoy acompañado de muy buenos editores, estoy seguro de que muchos autores y autoras querrán saber qué funciona en una propuesta editorial a la hora de mandar, en este caso, un texto, o cuáles son de los grandes errores de esto jamás lo hagáis. Así que
Si queréis ir soltando de uno en uno, porque Ana, que tengo por ahí. Pues recibimos muchísimos al día, entonces a mí me gusta que me den las cosas fáciles, que no necesito, o sea, Apuntar. un correo larguísimo en el que empiezas diciendo que te encantaba leer de pequeño y tus padres te leían cuentos, no es tan original como pensamos. Yo he sido la primera que lo ha hecho, pero cuando también obviamente depende a quién enviéis, porque esto os lo digo desde el punto de vista pues, de un grupo grande que recibe muchos manuscritos y a lo mejor, pues luego que Raquel me corrija, pero a lo mejor en otros sitios valoran más como algo mucho más personalizado. Yo valoro que sea personalizado en el sentido de no me envíes un western porque que no cabe, entonces me está llenando la bandeja de entrada de algo que no merece la pena, pero sí que las cosas básicas, que rápidamente entienda el género que es, a qué público va dirigido, obviamente una sinopsis, un poco de quién eres y una propuesta. Una cosa que hacen últimamente bastante y que la verdad me gusta es una propuesta más general en un portfolio o algo por el estilo, entonces suele tener a lo mejor una sinopsis corta y una sinopsis más larga. Entonces ya pues si te interesa, eres la corta así en plan, bueno, tiene una pinta, luego pues te ves la larga para entrar más en detalle. El manuscrito entero sí puede ser mejor, porque ya que empiezas a leer, sigues para adelante y cualquier dato que pueda ayudar al editor a colocarlo, que no os dé miedo compararos con otros autores. Yo voy a entender que no vas, no aspiras, bueno, no que no aspires, Que sino no que eres, no es un eres calco. exactamente Joel Dicker, por ejemplo, pero que si a un lector de Joel Dicker le puede gustar tu libro, pues entonces yo ya te oriento en Casa del Libro, ¿dónde te colocaría? Entonces, cualquier pista que podáis dar para facilitar al editor, para que de un vistazo podamos ver si nos encaja o no, para que nos den ganas de leer. Porque si le adjunto mi manuscrito y entonces eso implica que yo tengo que abrir el adjunto y leerme unas cuantas páginas para entender qué estoy leyendo, esto es para mí, esto no es para mí, no tenemos el tiempo de hacer eso. Entonces, a mí me parece muy importante que nos facilitéis las cosas de primeras para que me entren ganas de abrir el documento y ponerme a leer. Fue todavía más atrás en el tiempo. El correo, que redactéis un correo de hola, buenas tardes o Bueno. hola, buenos días, eso me parece fundamental, Sí. porque siempre cuento una anécdota y a mí me ha llegado un correo, me llegó un correo con un manuscrito y que ponía, ahí nada, espero que os guste. Así. Sí, Cuando bueno, te lo ponen en también. copia abierta. Claro. Entonces Bueno, vamos 20 editoriales. No, ahí. eso por favor. Claro, entonces, buenas tardes, me Eso. llamo Juan, Sí, sí, sí. lo que mandas en un escrito que yo creo que puede encajar y me cuentas una sinopsis, no hace falta que me digas tampoco, yo con eso ya un correo correcto y educado por lo menos, eso me parece fundamental, es la Sí. primera, yo digo la primera criba, porque si no te preocupas por intentar vender un poquito lo que vas a enviar o con un correo más o menos formal, luego, pues claro, el texto pues no sé cómo estará, pero ya me está diciendo mucho de ti, ¿no? Entonces eso me parece fundamental además. Yo también he recibido correos vacíos, solo con el adjunto, como mucho un asunto de envío manuscrito y un PDF. Y dices, bueno, Públicalo. Me parece importante. bueno, Es lo peor, que luego te queda la no, pero si tuviese que abrir absolutamente todos los manuscritos que recibo, el resto de libros no saldrían adelante. Entonces. Bueno, a veces el miedo, muchas veces con los internacionales es como, pues si yo que no, y de repente llega la competencia y dice que sí, yo no quiero publicarlo, pero que no creo que publique el otro. Bueno, una cosa que creo que es súper importante es que hagáis ver a la persona que estés escribiendo el correo que no es que queréis publicar por publicar, sino que queréis publicar en su editorial por algún motivo. Es decir, yo cuando trabajaba, bueno, ya también en el siglo XXI, que era una editorial de pura no ficción, de puro ensayo antiguo, me llegaban cosas de poesía. Y me decía, hola, soy un poeta colombiano que vive en Perú. Primero, ¿qué haces mandándola a siglo XXI España? O sea, ya es como pues, mandar a la sede de México o la de Argentina, que aquí tiene poco sentido. Y espero que te guste. Me ha llegado un libro de chiste. Y claro, es que yo veo eso directamente, ni te voy a responder prácticamente, porque haz por ver. Yo hay una cosa que os recomendaría, que es, más allá de que sepáis el sello que estáis escribiendo, qué editorial es, la trayectoria, lo que publica, autores de referencia, importantísimo lo de dar siempre referencias, incluso intentad investigar la persona concreta a la que estés escribiendo. Y esto se consigue cotillando en LinkedIn, iros a una presentación de una... Si hay una editorial que os gusta, eso sí,
queréis publicar en Tránsito, porque tenéis una cosa para Tránsito que es perfecta. ¿Cuándo hay una presentación de Tránsito en Madrid, en vuestra ciudad? Y preguntad, y si está la editora, la conocéis, y si os presentáis, y dices, ay, te voy a escribir, me encanta, pero que realmente se sienta que no estás ahí porque ese día, bueno, es que la presentación de Páginas de Espuma no ha llegado, entonces, venga, esta no, que te importa porque eso es en serio, eso es importantísimo. Porque al editor le permite humanizar a la persona que tiene delante. Entonces, hacer sentir a la otra persona que hay un valor añadido en que vuestro trabajo esté con ellos, que os lo imaginéis así, y sobre todo que hay un interlocutor. ¿Algún error más que deban tener en cuenta? No, bueno, en principio, bueno, yo creo que eso como comentáis, ¿no? Y luego pues sí, que al final no lo den todo mascarito, ¿no? A mí no me hace falta a lo mejor que me cuenten, como había dicho Ana, ¿no? La historia de su vida, pero sí que una sinopsis que es indispensable para por lo menos leértela y saber si puede encajar o no. Y bueno, que haya también una labor de investigación, es decir, que si no publicas un determinado género o no publicas un determinado tipo de libros, pues que no te envían a manuscritos porque sabes que, bueno, o acabas leyéndolo, pero no te da pena porque luego no lo vas a poder publicar, claro. Y bueno, y subir el manuscrito que mejor entero en PDF y bueno, y una pequeña bio también sería muy recomendable, aunque sea muy, pero por lo menos para conocerte, ¿no? Por saber a quién me tengo que dirigir a qué dedicas el tiempo libre, ¿no? Como dice la canción. Otro de los mitos populares es, si no vienes con agencia, aquí no pasas. Hay algunos editores que saben que si vienes con la agencia no pasa. Bueno, perdón, Sí, sí. una cosa que Más, que me parece súper importante, esto es muy mentalidad de gran grupo, pero si puede ser, que lo has comentado tú en realidad, que más allá de que en el mail expliquéis el libro y tal, todo hacerlo en un archivo aparte que se pueda reenviar, porque esto es importantísimo. Si le llega a un editor en texto la propuesta, eso tiene que circular al comité, tiene que poder imprimirlo, tiene que poder darlo, se tiene que poder comunicar. Entonces, aunque contéis todo en el cuerpo del correo, preparad un documento visual, casi como un currículum, un PDF, que yo me lo pueda imprimir y lo pueda tener delante. Porque esto es lo que hablamos, una cosa importante, que los libros no tienen materialidad hasta que tú se la empiezas a inventar. Entonces, si yo de repente tengo una cosa encima de la mesa donde puedo ver toda la información, eso existe más que un mail con un cuerpo así, sin espacios, que es toda información. Es importantísimo, creo que también hacer una especie de dossier visual. Sí, y poner vuestros datos en todo lo que adjuntéis. Creo que ya nadie, ya nos envían tantos manuscritos en papel, que los hemos recibido, pero también hemos tenido situaciones de que nos dejaban manuscritos en la editorial sin datos. Es como de, ¿y qué hago si me gusta? En plan, de voy al cartero y le pregunto de dónde me ha traído esto, y más o menos con los archivos adjuntos pasa lo mismo. Pues si vais a hacer varios archivos, aseguraos de que están bien, tienen el nombre bien, hay una manera de identificarlos, no vaya a ser que se pierdan por ahí. O sea, como que sea fácil también localizaros. Pues acaso. Mandar los manuscritos de uno en uno, que me ha llegado el correo con 7 8 manuscritos, por si sí. Yo, por favor, mándame uno y luego ya te pediré más. O no mandéis 7 veces el mismo, bueno, que también da mucha rabia tener, porque además tú lo ves, que recibes varios, pero luego, pues si durante 7 días me has mandado el mismo correo, pues es que ya me pone un poco nerviosa. Yo entiendo que queréis una respuesta, pero un poco de paciencia. Bueno, también muchas editoriales pueden ser los editores, ¿no? Quienes terminan leyendo el original entero y dicen, oye, vamos adelante, o se tiene que encargar, en este caso, a un lector editorial. ¿Cómo es la relación entre el lector editorial? Aprovecho una de las preguntas que nos hacen, entre el lector editorial y, en este caso, el editor. Yo las uso muchísimo, tiene que ser, igual que decía antes, de confianza 100%. Tengo distintas lectoras y sé cada una la especialidad que tiene, los géneros que le gustan, los que no, cuáles son más objetivas, menos objetivas. O sea, tú también ya, dependiendo del tipo de informes que te hacen y de las conversaciones que tienes con ellas, que a mí en concreto me gusta hablar con ellas, no solo que me envíen el archivo, que normalmente pues está muy bien, pero luego me gusta tener una conversación de por qué, o explícame esto mejor, o para entender, porque al final los informes de lectura tienen una parte muy subjetiva. O sea, obviamente puedes observar el mercado, puedes observar si es objetivamente bueno en cuanto a escritura, pero tiene una parte muy subjetiva. Entonces tú como editora tienes que conocer cuál es la parte subjetiva de esa lectora en concreto y tener claro pues, el tipo de libros que les puede gustar, que no.
Y nada, pues un poco confiar en ellos porque al final su trabajo es leer por ti lo que a ti no te da tiempo y si en el caso de que alguien te haga un informe muy bueno y confías en que tiene toda la razón, pues entonces ya te lo lees tú. Y si le damos la vuelta, es decir, y si tenemos un informe que no lo pinta muy bien, pero a ti te da la nariz que sí, ¿qué hace la editora en este caso? Uf, ese es más complicado porque muchas veces si me da la nariz que sí, hay veces que tiene que ver con factores externos al libro, pues por ejemplo, yo qué sé, luego en Estados Unidos lo va a publicar esta editorial que es que hace un marketing de la leche, entonces claro, pues a lo mejor si en Estados Unidos hace mucho ruido, el libro es un poco un asco, pero es que igual se vende muy bien. Entonces en esos casos ya tienes que entrar en conversaciones, ya no solo, ya no es tu decisión solo, sino pues a lo mejor en estos casos incluso pides consejo a marketing, cómo lo ves, o hablas con más gente o incluso con otras lectoras, no hablas de este libro en concreto, pero intentas ver casos parecidos a ver qué ha pasado ahí. Pero obviamente dudas tenemos todos y sobre todo en estos puntos intermedios de, ay, es muy bueno, pero a lo mejor en este sello no, o no es muy bueno, pero es que a las lectoras les va a encantar. Definitivamente esos son los peores casos. Yo cuando recibo un informe de, ¡buah, esto es buenísimo! Con cuidado, pero al menos es mejor que las medias tintas de, bueno, sí, podría estar bien, pero no sé qué. Entonces yo ya ahí digo, no, que no me estás ayudando. Esto es importantísimo si se da la ocasión de que os hagan informes de lectura. Mira, tenía un jefe, un editor al que admiro mucho, que hay una frase que se me quedó grabada que siempre me decía, David, mira, un editor no sabe nada. O sea, tú no sabes, no tienes capacidad de tomar una decisión, porque muchas veces depende de cosas que son un poco abstractas. Entonces, si haces un informe de lectura, no intentar quedar bien, salvar el... No, bueno, si le diéramos una vuelta, un editor tiene, no hemos dicho, 10 manuscritos al año. O sea, necesita pop, pop, pop. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? Eso os va a valorizar mucho. O sea, vuestro criterio. O sea, un editor quiere a alguien que diga sí o no. Y necesita tanto el sí como el no. Entonces, ser contundentes. Dad vuestros motivos. Porque incluso si es un no rotundo y rotundo, al editor le puede servir también para saber si no le das un sí en otro lugar. Es que eso es importantísimo. Pero dad siempre vuestra opinión. Sí, comparto todo lo que decís. Y bueno, pues un poco más que añadir. La verdad que el trabajo de los lectores es indispensable, sobre todo en el caso de las pequeñas editoriales, porque sirve para tener una visión diferente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me gusta leerlo siempre todo primero y aunque no me haya gustado un manuscrito, sí que me gusta compartirlo con otras personas. De hecho, algunas personas sí que trabajan conmigo, son lectores, incluso son autores del catálogo y le digo, oye, échale un vistazo a ver qué piensas. Y entonces, bueno, pues sí que es cierto que bueno, me gusta, aunque a mí no me guste personalmente, sí que, o no le vea, no le vea proyección, pero sí me gusta tener otra opinión de alguien que sepa, ¿no? Porque, bueno, muchas veces, pues al final no sé, pues, tienes a lo mejor otra idea y viene alguien y te dice, oye, pues no, pero eso puede funcionar porque se parece al autor, y dices, ah, pues es verdad, pues tienes razón, ¿no? Entonces, eso siempre es importante. Bueno, otra cosa que generalmente manejamos los editores son obras inéditas, es decir, que todavía no han visto la luz. Pues nos preguntaban desde casa si es tan difícil relanzar un libro que, por ejemplo, se haya autopublicado anteriormente, o si, por el contrario, es algo que, si ha funcionado en la autopublicación, puede funcionar en el caso del sector editorial como una edición tradicional. En mi ámbito funciona bastante porque como muchas cosas se mueven por redes sociales, desde los fenómenos de Wattpad, que es donde te puedes autopublicar, autopublicación en Amazon tanto en España como en el extranjero, una cosa que se está moviendo mucho y que funciona mucho en Estados Unidos también. Entonces, pues desde que si lo publican tradicionalmente en Estados Unidos después de autopublicar, es porque alguien ya está apoyando y apostando por ese proyecto, entonces no es para nada difícil porque ya tienes cierta base, o sea, si ha funcionado bien como autopublicado, pues al menos ya tienes como cierto peso para decir, ah, bueno, pues si ya ha gustado como autopublicado, pues oye, si detrás tienes una editorial que te va a impulsar más que un autor por sí solo, pues oye, pues igual podría funcionar, o sea que imposible no es para nada, por lo menos en la parte más comercial.
los editores, cuando trabajaba en Plaza Estanes, en Ujú. Aguilar, se revisaban los top de Amazon autopublicados para buscar autores. O sea, se iba a propósito también, porque es un buen indicativo de si un libro está funcionando o no, si hay un buen perfil de autor. O sea, que no es excluyente. Bueno, la próxima edición, que será de la siguiente parada del road trip, pues contaremos con Lola Gil, que fue autora autopublicada, hoy forma parte del catálogo de autores de un gran grupo, y nos pedían que apuntáramos la pregunta que lanzábamos antes, lo del agente literario. Entonces vemos que esto quizá dependerá de la editorial y del editor, ¿no? Al que se tenga que enfrentar, pero entiendo que una cosa que nunca puede perder un editor, podrá perder las llaves, un mechero en un taxi, o olvidarse de recordar un evento, pero lo que no puede perder nunca es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto valoráis los editores que la obra venga pulida, corregida, recomendada? Yo recomendada, no, bueno, la verdad que realmente me da igual que venga recomendada, no tengo ningún tipo de preferencia para que pues, si viene de una agencia o no, pero sí que por lo menos venga pues eso, trabajadilla, pulida, que se haya hecho por una corrección superficial, me conformo con eso, porque hay veces que te llegan cosas y no puedes leerlas y al final no las disfrutas y eso es una pena porque a lo mejor un poco más trabajada pues el manuscrito cambia, entonces eso sí que parece un requisito indispensable, que se tomen un tiempecito pues para pulirlo, ¿no? Y pulir la historia. No solo me refiero ortográficamente, sino también la historia, porque muchas veces vas leyendo y te estás dando cuenta de que a lo mejor pues, se han puesto a escribir muy inspirados, pero no tienen una coherencia, o hay personajes que desaparecen y aparecen con otro nombre. En fin, son cosas que luego la lees cuando dejas descansar el manuscrito y te das cuenta, ¿no? Entonces, pulir un poquito el texto antes de enviarlo es un paso muy importante. Servimos un té. Yo quiero servir un té. En este tema. No, creo que por naturaleza, por propia definición, un agente y un editor se llevan mal. O sea, esto es así. A ver, esto no me quiero poner abuelo cebolleta porque además ni que yo estuviese vivo en esa época, pero es verdad que en España, con los años 70, hubo gran boom de las editoriales independientes. La figura de la agente literaria, que está muy ligada a los grandes fenómenos de autores que hubo en esas décadas, venía porque cuando un autor publicaba no había ninguna garantía de que el editor le fuese a pagar lo que le correspondía en su momento. Los editores podían falsificar las liquidaciones que te mandaban, nadie lo iba a revisar. Entonces las agencias nacieron como un mecanismo que a través también de un anticipo que estaba vigilado por una entidad externa, te garantizaba que el autor siempre iba a cobrar. Siempre iba a tener dinero porque lo iba a recibir antes de que recibiese las liquidaciones. Esto no sé si, supongo que más o menos sabes cómo funciona el tema de lo que gana un autor con su libro. Cobra un anticipo, que se van a la firma del contrato, cuando se publica el libro, y luego tiene un porcentaje de las ventas totales. Cada año, a final de año, se hace un cierre de lo que ha vendido ese libro y el porcentaje que le corresponde al autor se lo pasan. Si ha generado más de lo que se le ha dado al principio, se le va dando más. Y si no ha llegado a cubrir, pues tampoco se le da. En las agentes, lo que en un momento hacían, esto hay una frase muy bonita de Karen Barces, que decía, es que si a mí un editor me da liquidaciones, es decir, si un editor me ha pagado al autor el anticipo y ha generado más que lo que le ha dado, yo he fracasado como agente. O sea, hay que conseguir anticipos que nunca se puedan recuperar. Así el autor lleva la mayor parte y la gente también. Esto hace que sea conflictiva la relación con un agente siempre. Y otra cosa también de Carmen Barcel, que decía, esto era una conversación que tenía con Carlos Barral, no recuerdo mal, que era una discusión, no, Ven a pero pelear con contra mí. Ralde. No, ese, pero bueno, sí es que tenía Tenía, varias cosas. ya no tenía autores, tenía porcentajes. Claro, es que era todo muy... ¿Cómo se llamaba? Salió una biografía de Carmen Barcel, se llama como Sí, Traficante de Letras. Traficante de Palabras y una biografía muy buena que hizo Karma Riera, amiga suya y autora representada por Carmen Balcells y por la agencia literaria. Y bueno, fue Carlos Barral quien le dijo, ahora ponte a pelear contra mí directamente. ¿No? Entonces, Pues hay una muy buena también con Herralde que discutía, que Herralde decía, oye, para ya desangrarme con los anticipos, que no puedo más, y decía, y Carmen decía, o sea, ¿qué les va a hacer eso? Bueno, sí, y ten en cuenta una cosa, los agentes nos hemos quedado con la parte más sexy de la edición, porque ahora somos nosotros los que reciben los manuscritos, los que lo cuidan, los que lo pulen, los que lo enseñan a los editores. Entonces, ¿esto es reconciliable con la figura del editor? A ver, yo creo que sí, porque somos seres humanos, pero
que haya una persona previa que trabaje el manuscrito y que defienda a ese autor puede ser tan producente como contraproducente. Y hay algún director, algún sello importante que por política, si un autor viene con la gente, no trabaja con ese autor. Entonces, bueno, es una virtud, puede ser un aliado o puede ser con una posibilidad de que las cosas no salgan. Es una cosa delicada. O nos podemos encontrar, Ana, con las subastas. Ay, bueno, calla. Mi pesadilla. Solo, bueno, no quería ahora voy a lo de las subastas, no quiero yo llevar la contraria a Carmen Martés, no soy yo nadie, pero a veces el anticipo más alto no es lo mejor para un autor, en el sentido de que si la editorial hace una inversión muy grande que luego no recupera, no va a querer repetir contigo. Entonces también, ojo, cuidado con los anticipos, obviamente que os paguen justamente, pero no porque os paguen más, eso va a significar que vais a tener una carrera más larga, quizás al revés. A veces merece la pena ser comedidos al principio y ser pagados justamente, pero en su justa medida, pero que apuesten por ti a largo plazo y no que seas la decepción después de una gran apuesta. Las subastas, que yo creo que en grandes grupos lo conocemos bastante bien. El sistema es sobre todo, bueno, es nacional y tanto internacional, pero cuando una editorial recibe una propuesta de una agencia, muchas veces se va a subasta. Es decir, hay varios editores interesados por una misma obra y entonces la agencia hace de juez ante esa subasta. Cada editorial a ciegas, no se sabe lo que están ofertando tus competidores, hace una primera oferta por este libro. Entonces dices, bueno, pues yo por esto voy a dar, los números son inventados, pero por esto voy a dar 50. Entonces, la agencia valora las distintas ofertas, porque yo habré dado 50, el de al lado 75 y el de al lado 20. Y entonces, dependiendo de cómo funcionen las agencias y de las normas que hayan establecido, hay veces que hay editoriales que se quedan fuera, pues la que dio 20 a lo mejor no pasa a la siguiente ronda, eso te avisan de antemano, pero pues el más bajo no pasa a la siguiente ronda. O a lo mejor sí que pasáis todos, pero el suelo, lo llamamos así, está en no sé qué había dicho, 75. Entonces, la siguiente ronda, todas las ofertas tienen que ser superiores a 75. Eso es el anticipo, pero tu oferta tiene muchas más cosas. Tiene el escalado de regalías o de royalties, que lo puedes ir mejorando, tiene la propuesta de marketing, tiene la carta de amor que eso lo hacemos del editor, en el que tú cuentas por qué tú tienes que ser el editor de ese libro y por qué te gusta tanto y les tienes que convencer. Y normalmente pues hay varias rondas que en realidad lo que hacen es encarecer el anticipo, porque pues si todos estamos interesados en un libro, pues todos queremos poner mucho dinero. Entonces, y normalmente son, por lo menos en lo que yo conozco, son muy estresantes porque tienes a lo mejor 2 o 3 días entre una ronda y otra. Yo no decido los ceros que pongo ahí. Yo tengo que preguntar cada vez que añado un cero, no, pero cada vez que añado tengo que preguntar a alguien por encima si me dejan y como decíamos antes, convencer de ese proyecto, porque creo que merece la pena pagar por ese libro y pagar tanto y seguir apostando. Entonces, es un poco así como Wall Street, a veces me siento un poco, pues eso, intentando... La bolsa ahí. Sí, sí, porque y luego muchas veces ya cuando vas a ciegas, cuando solo son proyectos, cuando solo tienes 20 páginas y va a ser una trilogía y todo un poco así a ciegas, pero es verdad que por lo menos en la parte más comercial se está encareciendo muchísimo y se nota mucho los precios y en estas subastas así tan feroces. Y volviendo al papel vuestro como editores, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiere dedicarse al mundo de la edición, en este caso, a ser editores de mesa, editores técnicos, editores? Algo. Yo creo que se forme. Que se forme y lo segundo, quizás también muy obvio, pero que sea un buen lector. Muy lector, pero todos tenemos un género que nos gusta muchísimo, pero al final el editor tiene que leer muchísimas otras cosas también, tiene que más o menos saber cómo va el mercado. Entonces, al final, si te quieres dedicar al mundo editorial y tú eres un apasionado de la ciencia ficción, pues tienes que leer otros géneros porque al final
puede ser que puedas tener y montar tu grupo editorial tú, o tu pequeño sello editorial, o que acabes trabajando con otro sello. Y lo lógico es que aprendas ese catálogo, y puede ser que el catálogo pues, esté tomado por otros géneros que tú no, aunque no te gusten, pero que sí que tienes que controlar y que tienes que dominar, ¿no? Entonces, que seas un buen lector y bueno, que te formes. Y una vez pues, que ya tengas esos, digamos, los requisitos, pues lo demás es tener suerte también muchísima suerte y intentar pues que cuando envíes el currículum, pues que en ese momento pueda hacer una vacante y puedan contar contigo, claro. Y esto me parece fundamental. Soy muy pesado, pero insisto siempre. Salir a la calle y sentir parte de algo. Ir a todos los sitios, ir a todas las presentaciones, hablar con los libreros, conocer quiénes son los editores, empezar a haceros esquemas mentales cuando veis que este traductor trabaja siempre con este sello, este editor venía de aquí, este librero, que esta editorial siempre presenta la misma librería. Haced esto, salir, preguntar. La gente es buena, la gente quiere hacer amigos. Si compartimos esta pasión entre muchos, estamos como locos por poder coincidir, por encontrarnos. Cuando veis a alguien por segunda vez, saludarle, iros a tomar un café, una cerveza. Hay una parte social importantísima en el sector editorial. Ya no solo porque estás compartiendo una cosa que te importa, y ya hemos dicho que los sistemas de fichaje no funcionan muy bien en el sector editorial, nunca dejas de estar de guardia, sino porque también así van a surgir las oportunidades. Si ya es importante que te reconozca la persona que te escribe un mail, imagínate la que te va a ofrecer un trabajo, ¿no? Pero y estoy seguro, hay mucho más peso en vuestro entusiasmo, en que la gente lo vea, en que la gente os conozca, que en que el currículum esté mejor o peor hecho con Canva. Y esto es importante, que os sintáis parte de algo. Hay un fantástico editor de hipertexto, Manuel Borrás, que a mí me dio una clase en el máster de edición que se me clavó a fuego, que dijo, tenéis que crear un círculo mágico. Una gente de confianza, vuestro entorno, sentiros parte de algo. Y cuando hagáis eso, de repente, no digo que está, ¿no? Como hecho, pero es mucho más fácil que estéis en el lugar en el que pasan las cosas y que os pasen a vosotros. Yo os diría que os interesaréis por toda la parte del proceso, ya sea aunque os interese solo una parte, pero que intentéis conocer todo, desde cómo funciona la colocación de libros, de leer un contrato y entenderlo, cómo funciona el hablar con prensa, quiénes son las personas que se encargan de prensa, tanto dentro de una editorial como fuera. O sea, tener un poco visión global, porque como decíamos, al final un editor es coordinador. Entonces, aunque luego tú no te dediques a eso o acabes haciendo solo edición de mesa o te interese más la edición de mesa o prefieras estar en, yo que sé, en adquisiciones o en derechos, en venta de derechos, pero el entender todas las fases del libro, incluso producción, cómo se establece el precio, cuánto cuesta el papel, cuánto cuesta imprimir una tirada corta, una larga, cuánto se tarda en imprimir, un montón de esos detalles que os ayudan a tener una visión global y obviamente no lo vais a aprender de la noche a la mañana, pero es tener esa curiosidad y esas ganas de estar siempre atento y si alguien te lo cuenta, prestar atención, cómo funcionan los metadatos de Amazon, todo ese tipo de cosas os van a enriquecer muchísimo porque al final os van a ayudar en vuestro trabajo, entonces mantener esa curiosidad que yo creo que si estáis aquí, el ser editor tienes que tener curiosidad innata, pero mantenerla dentro del sector para comprender bien vuestro trabajo y las repercusiones que tiene. Ya por último de las preguntas de casa, aunque tenemos un montón, dice, ¿qué perfil soléis buscar de traductores o correctores, en definitiva, colaboradores? ¿Cómo los seleccionáis? ¿Qué tipo de cuestiones sí que aconsejáis que tengan en cuenta para trabajar con los editores? Formación, obviamente, que necesito a alguien que me pueda demostrar de alguna manera que se ha formado. A veces hacemos pruebas también, pero también me dejo guiar por el tipo de cosas que han hecho o sus intereses. No necesariamente que hayan corregido a lo mejor libros de fantasía, pero si me dice que son lectores de fantasía, a mí también me vale, porque yo sé el tipo de cosas que van a corregir y a lo mejor no me van a poner cursiva cada 2 palabras, porque oye, pues es un mundo inventado, pues no me hace falta ponerle cursiva a FAE o a lo que sea. Entonces, pues eso también ayuda que personalmente, pues si no tienes mucha experiencia que demostrar, pero puedes compensarlo a lo mejor por tus intereses, por tus lecturas, simplemente el estar familiarizado con a lo mejor algún género, pues por ejemplo, si queréis escribir a una editorial concreta, pues pero no habéis trabajado
con textos en concreto que dices, oye, pero soy gran lector de esto o controlo, pues a mí eso también me vale. Es muy importante. Por ejemplo, el último libro que hemos publicado muchas veces, el de los vikingos, la traductora no había traducido un ensayo histórico, ¿no? Pero ella sí que era una apasionada de la historia, había leído mucho, se había formado y entonces en el momento que le encargamos el proyecto, se hizo con su biografía particular y como ella también dominaba el mundo, pues entonces al final eso fue un plus, ¿no? A la hora de traducir. Entonces, eso es importante porque todos los autores están especializados, o la mayoría están especializados en un tipo de campo. Hay traductores de ensayo, traductores de teatro, traductores de poesía, y dentro de la narrativa, pues traductores especializados en clásicos, y al final eso es importante porque el traductor se forma, dispone de una red de apoyo bibliográfico, que es lo que hace, lo que permite que hace su trabajo, y además que le permite a él pues que el lenguaje de origen, pues a la hora de plasmarlo y que se convierta en lenguaje de llegada, pues sea entendido. Él mejor que nadie conoce su género, y entonces que se especialice y que sepas tú que ese traductor encaja en tu catálogo, eso es el primero, claro. Y una vez que ya os mandan un primer encargo, creo que algo súper valioso, no lo valoro, porque más es que tengáis la capacidad de resolver problemas, que seáis eficaces, porque los tiempos editoriales son muy largos, así vistos de lejos, pero luego esos detalles son frenéticos, siempre todo está tarde, hay que cerrar las pruebas, hay que mandar imprenta, y cuanto menos demoréis los procesos, mejor. No digo que si os manda una traducción con 2 meses la hagáis en 1, no, o sea, que no os matéis. Pero si de repente os veis con cuestiones formales, hay dudas, hay demás, se valora más muchas veces, depende también de la conversación que hayáis tenido con el editor realmente, pero que toméis una decisión lógica y la defendáis, a que paréis un proceso entero por una cosa que a lo mejor es pues, estudio, una cursiva que tampoco... O sea, hay que ser realistas dentro del proceso, y esto a lo mejor es una función más del editor y es un poco feo cuando traduces o corriges, pero también relativizar mucho el trabajo que haces y saber que esto está dentro de un engranaje y que es un producto, ¿no? Que no puedes tampoco la vida irte a ese texto, a ese tal, porque tiene que llegar otro, porque también la rapidez es lo que te va a permitir que te tengan en cuenta y poder trabajar para ver clientes distintos. Entonces, confiar mucho en vuestro criterio, ser resolutivos y alimentar ese contacto con el editor, porque lleva la confianza. Si os parece, como estamos con los presenciales, pues ahora, como nos vamos a tomar aquí un vino, quien quiera, pues aprovechamos para las preguntas y si no largamos los de casa. Raquel, David, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en esa tercera parada, en este road trip por la cadena del libro. Creo en ti, el editor. Gracias a todos aquellos que nos habéis visto desde casa y desde los distintos países. Os esperamos, en este caso, tanto a todos los que habéis venido hoy como a aquellos que estéis desde casa, la siguiente parada, la cuarta. En este caso, tendrá lugar el próximo mes de febrero, el miércoles 26 a la misma hora. En este caso, el Creo en mí, el editor autopublicado. Hablaremos con Lola Gil sobre todos aquellos autores que se lanzan. Si desean permanecer allí, si pueden pasar a una editorial tradicional, seguro que pasaremos también un muy buen rato. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por venir. Y ahora pues os invitamos aquí a que converséis con los editores y que podamos tomar algo. De nuevo, muchas gracias.